tardes. Ante todo, agradecer a los organizadores el hecho de que dentro de esta jornada de inteligencia artificial pues hayan pensado también en la filosofía, aunque sea de alguna manera más que para estar aquí coordinando y sintiendo miedo, que es lo que uno siente ante estas cosas de manera manifiesta. Yo quería decir que efectivamente estas jornadas están siendo un éxito. Los que componen la mesa me han dicho, con independencia de que cada uno lo comente también, de que, en fin, que realmente son unas jornadas estupendas, interesantísimas y bueno, y a ver si efectivamente algo sacaremos de ellas. Yo, con tal de que me descubran de si sueñan o no sueñan los androides con ovejas electrónicas, ya tendría bastante. La sesión de hoy, además, es bastante interesante porque aúna muchos puntos y entre ellos el futuro del trabajo, que es como se llama, que sería ya la cuestión no es hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y si eso nos va a hacer más inteligentes o solo más artificiales, sino hasta qué punto efectivamente esto va a trastocar toda nuestra realidad social y viviente. Bien, esta mesa es un lujo, como digo, para mí. Yo espero aprender muchísimo. Vamos a tener que ir muy rápido, evidentemente, porque los tiempos son los tiempos. Voy a hacerles una presentación, aunque sean ya desde luego conocidos, ¿no? Pero ya que estamos también por la televisión de la universidad, pues para aquellos que no lo conozcan, de los componentes de la mesa, y ya luego pues tomarán la palabra. Comienzo por orden alfabético, por tanto, para no distinguir de manera inapropiada a ninguno. Don Francisco Dasí Gómez Rodríguez, allí en la esquina, profesor titular de Universidad del Área de Conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, director del Secretariado de Transformación Digital de la Universidad de Sevilla, investigador destacado, entre otras muchas cosas, en percepción y cognición neuromórfica para actuación robótica y también en implementación de procesadores de convolución inspirados en sistemas neurocorticales. Don Carlos Marcelo, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Sevilla, especializado en tecnología y educación, y sus investigaciones destacan, entre muchos temas, ya decimos que esto solo es un destello, en el aprendizaje digital en la formación de los docentes, análisis de los entornos digitales emergentes y la transferencia del aprendizaje en el aula, la teleformación y la didáctica de la enseñanza, la educación a distancias para adultos, tecnologías en la universidad, ambientes de aprendizaje virtuales para la formación continua y, por terminar, pues vamos a decir, el Observatorio Andaluz de Berlín, que creo que es sumamente importante. Don Joaquín Peña Siles, aquí a mi derecha, profesor del Área de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, director de Recursos para la Investigación de la Universidad de Sevilla, en el Vicerrectorado de Investigación, fundador del Instituto de Humanismo Digital y en su investigación, él mismo podrá corroborarlo, pero en fin, destaca como experto en el futuro del trabajo y en la productividad con herramientas digitales e inteligencia artificial bajo los roles del humanismo digital de habla hispana. Por eso me he permitido decir fundador del Instituto de Humanismo y no del Digital Humanist Institute. Don Miguel Rodríguez Piñero Rollo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, especialista en temas relacionados con el empleo público, ha sido asesor de diversas administraciones y entidades con particularísimos temas y sobre los cuales ha publicado y también ha elaborado un informe para el Centro de Excelencia IEPVC, es decir, el PricewaterhouseCoopers, sobre la reestructuración de plantilla en el sector público. Creo que se le ha dejado para el final, ¿no? Para el final de las intervenciones, precisamente para que cierre con el tema que será candente. Ha formado parte del Consejo Económico y Social del Reino de España y del Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el grupo de expertos independientes.
y don Antonio Ruiz Cortés, no por el último menos importante, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla, director científico de la Unidad de Excelencia SCORE, y posee en su haber algo que le distingue, que es el Premio Nacional de Informática Aritmel 2022, por sus contribuciones valiosísimas en el ámbito de la ingeniería del software, los sistemas de información y la ingeniería de servicios. Pues, sin más, tiene la palabra, va a comenzar el profesor Joaquín Peña y continuaremos con ello en el poco tiempo que tengamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, lo que quería es plantear un poco el objetivo de la charla y es responder a una pregunta que creo que es importante, que es cuáles son las capacidades reales que tiene la inteligencia artificial hoy mismo, a día de hoy, qué cosas puede hacer, cuál es el impacto que hasta ahora se está midiendo, que parece que va a tener en el trabajo, cuáles son los riesgos que estamos vislumbrando en la actualidad, y un poco cuál podría ser el futuro, qué cosas están apareciendo, qué cosas pueden pasar dentro de no mucho tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Una pincelada, porque lo interesante sería tratar esta parte más en el debate. ¿Qué capacidades tiene la inteligencia artificial? Pues he intentado recopilar un conjunto de casos prácticos, de ejemplos, para que veamos que esto va un poco más allá de eso de ChatGPT o de que me elabore un texto muy interesante, y que se vean pues toda la potencialidad de lo que realmente la inteligencia artificial está alcanzando a día de hoy. Estamos ante, si equiparamos a la inteligencia artificial, la personalizamos, ante un bebé de pañales, ChatGPT 3, por ejemplo, que nace en noviembre de 2022, con 0 meses, y ya tiene un nivel de inteligencia bastante increíble. Es capaz de aprobar los exámenes para ejercer abogacía o medicina en Estados Unidos con un 5 o un 6. Pero es un niño un poco desordenado, es muy creativo, como todos los niños, se inventa cosas, no sabe que si salta por un balcón, pues se puede matar, entonces pues él se imagina que puede saltar por un balcón, es muy creativo. Un poco después, 6 meses después, el niño cumple 6 meses y surge ChatGPT 4. Ya el chico ha aprendido bastante más cosas y es capaz de aprobar los exámenes para ejercer medicina o abogacía en Estados Unidos con un 8 o un 9. Y ya no inventa tanto, ya le hemos enseñado a que no sea tan creativo y que no se salga de las reglas. Y pasamos de un 40% de invención a un 20%. Un salto cuántico, estamos hablando solo de 6 meses. Pero no está solo ChatGPT, está Google Bard, está Cloud, que es capaz de recibir 75.000 textos de 75.000 palabras, está Meta, el modelo de Meta, Llama, y pues todas las grandes tecnológicas han sacado su propio modelo. Yo solo una pincelada para colocar el tamaño o la potencia que podría tener esto, un pequeño símil. Un cerebro humano tiene entre 75 y 86.000 millones de neuronas. El cerebro electrónico que tiene ChatGPT tiene el doble, 175.000 millones de neuronas. Neuronas que son entrenadas simplemente dándole texto sin intervención humana, le damos un texto, la máquina detecta una neurona para una palabra y cuando esas palabras en el texto están conectadas, las conecta en una red matemática de ese tamaño tan inmenso. Como podrán ustedes entender, es imposible comprender esa amalgama de conexiones que se crea ahí y cómo razona este elemento. Por eso se habla de inteligencia artificial no explicable. Vamos a ver que la cosa va mucho más allá de GPT, y a mí me gusta hablar de tsunami, porque por la velocidad y el tamaño que esto ha alcanzado. Todas las tecnológicas, a partir del lanzamiento de ChatGPT, que tiene sus raíces, pues, por lo menos 5 o 6 años antes, ya la investigación estaba descubierta como 5 o 6 años antes, y bueno, pues todo eso ha ido sucediendo entre bambalinas, se ha ido esperando a que los microprocesadores tuvieran potencia suficiente, y en 2022 se da el pistoletazo de salida. Y eso lo que ha hecho es que todas las grandes tecnológicas hayan entrado en este nuevo mercado, porque así es como se ve, un nuevo mercado, una nueva posibilidad de hacer negocio, con toda la artillería. No es solo la generación de texto, sino que yo identifico 4 olas, 4 tsunamis, como lo queramos llamar.
La primera, los modelos de lenguaje. Le podemos dar a estos cerebros electrónicos, le podemos dar texto y aprende a manejar el texto, pero también le podemos dar vídeo, le podemos dar audio y es capaz de generar música. Este vídeo que vemos aquí ahora está generado íntegramente por inteligencia artificial, incluyendo el texto. Hola y bienvenidos a este espacio donde descubriremos el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Si se fijan, el acento es un poco latino porque aún no han hecho el generador en castellano neutro. Queda muy poco, pero todos los gestos, la sincronización labial, todo eso está generado automáticamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Nel 2017 Google pubblica la tecnologia che oggi utilizziamo e da allora non abbiamo sentito nulla fino al 30 novembre. El vídeo original obviamente está en castellano. lanciato... O podríamos hacerlo... A ver. Nel 2017 Google pubblica la tecnologia che oggi utilizziamo e da allora non abbiamo sentito nulla fino al 30 novembre 2022 quando viene lanciato ChatGPT. Altre aziende lavorano sull'intelligenza artificiale. Japonés. Bueno, algunos ejemplos para que veamos la evolución que va tomando esto. Esto era imposible hace mes y medio, 2 meses. No sé, era muy difícil de conseguir. Se podía hacer, pero había que tener un conocimiento técnico muy avanzado. Aquí tenemos otro ejemplo donde le he pasado los datos, anonimizados por supuesto, de las prescripciones de nuestro máster. Él solo ha detectado qué información hay ahí y me ha propuesto un análisis estadístico y me lo ha realizado. Pero también hace análisis muchísimo más avanzado que análisis estadístico. Hace análisis con inteligencia artificial, de machine learning que se llama, con algoritmos muy complejos. Y eso lo hace de manera completamente transparente y automática. La calidad a día de hoy no es muy buena, pero sigue avanzando a un buen ritmo. Segunda ola. Inteligencias artificiales integradas. Surgen estos motores, estas inteligencias artificiales, pero una evolución completamente natural es que acaben integradas en Office 365, en Word, en Microsoft Teams y en todas las herramientas que tenemos. Aquí tenemos un vídeo de Google, esto está ya completamente anunciado, Microsoft ha hecho exactamente lo mismo y ya hay empresas que están utilizando esta tecnología y estamos a la espera de que se generalice. Y en cualquier día la vamos a tener todos en nuestro ordenador, en cuestión de meses. Dice, hazme un resumen de este correo electrónico, de esta conversación. Te hace el resumen. Si ven, ya no es me voy a un chat y le hago una pregunta, sino integra completamente con toda mi información. Se contesta que ya estoy sobre el asunto, me elabora la respuesta. Hazme un informe sobre la conversación y las conclusiones que hemos sacado. Elabora el informe. Puedo retocar, obviamente. Decirle que me cambie el estilo de algún párrafo. O hazme una presentación incluyendo pues, imágenes, estilo y todo lo que haga falta, ¿vale? Otro avance que está a la vuelta de la esquina, porque como digo, ya hay muchas empresas que están disfrutando, por ejemplo, de las soluciones de Microsoft. Tercera ola, inteligencias artificiales propias. Quiero que piensen que dentro de no mucho, cada uno de nosotros o muchas empresas podrían tener su propia inteligencia artificial, dedicada a muchas labores, tanto a monitorizar o ayudar al bienestar de las personas como a optimizar el rendimiento económico. Aquí tenemos una herramienta a la que simplemente le subo PDFs y páginas web. Le hemos subido a la del Instituto de Digitalización Humanista. Aquí están viendo la parte de configuración, Entonces simplemente le damos la información y automáticamente generamos un chatbot donde yo le puedo preguntar a qué se dedica el instituto o cuáles son las reglas, como pregunto posteriormente, cuáles son las reglas que sacamos en el primer manifiesto que hicimos de cómo aplicar inteligencia artificial en docencia. Y esto ha sido pues, el tiempo que ven en el vídeo. En unos 5 minutos está generado. O esta otra que corre directamente en mi propio ordenador.
porque parece que la inteligencia artificial es algo que necesita de unos servidores tremendamente grandes. Esto es un modelo que se llama Mistral, que tiene la misma potencia de GPT-3, el primero que salió, y que está corriendo en mi MacBook portátil. Entonces, de ahí a que lo tengamos corriendo en el teléfono móvil o que podamos tener nuestros propios modelos, este modelo es software libre, es decir, lo puede descargar cualquier persona y puede desarrollar lo que quiera con él, algo en positivo o algo en negativo. Lo puede adaptar a sus propias circunstancias. Y por último, desde el punto de vista de la automatización y la inteligencia artificial autónoma, esa es la cuarta ola que nos encontramos. Esto es una cosa que se llama Zapier, es una herramienta que yo le puedo decir que cuando aparezca una factura en mi Dropbox, que extraiga los datos y que me los ponga directamente en el sistema de facturación. Eso empieza a pensar. Esto son todas herramientas que pueden utilizar directamente a día de hoy. Genera todos esos pasos y si vamos después aquí, pues vemos que por aquí me ha ordenado todas las facturas en la carpeta correspondiente. Yo le he dado las facturas sin nombre y completamente desordenadas, me las ha ordenado todas y me ha introducido toda la información en la aplicación. Piensen en las aplicaciones que puede tener para cualquier documentación que manejen, para no solo simplemente extraer la información, sino generar resúmenes, tratamiento de esos documentos, etcétera. O algo que también está anunciado y que está avanzando bastante. Optimus realizando nuevas tareas. El androide parece haber aprendido a calibrar sus piernas y brazos al detalle. Este robot es de Tesla, de la empresa de los coches eléctricos. Y lo interesante de esto es que se ha entrenado con vídeos de personas haciendo estas actividades. Entonces esto es un salto cuántico porque el entrenamiento de robots previamente con otras técnicas era mucho más laborioso y más complejo y aquí pues se ha vuelto a dar un salto cuántico. El objetivo de Tesla es comercializar estos robots y tenerlos a disposición de todas las personas por unos $20.000. Meta también ha anunciado unas gafas de inteligencia artificial de marca Ray-Ban que salen en breve con su cámara, su audio, que te va explicando las cosas que ves y le puedes hacer preguntas sobre las cosas que las gafas capturan. A ver cómo voy de tiempo. Fantástico. Bueno, esto es otra cosa que les quería enseñar, pero como estamos en directo, ha fallado. Bueno, simplemente lo enseño porque ha fallado por estar en directo. Esto que ven aquí es a través de la cámara de mi Mac, si no se hubiera quedado parado, estaría contando ahora mismo el número de personas que hay en la sala y poniendo un recuadro en cada una de las personas. Y para elaborar ese software, simplemente lo único que hemos hecho ha sido pedirle a GPT un código software que haga eso, copiar esto que me ha dado aquí y pegarlo en un sitio donde se puede ejecutar. Le damos a play y automáticamente tenemos una inteligencia artificial espiando la cámara de nuestro ordenador y contando el número de personas que se ven a través de ella. ¿Qué impacto puede tener? 40% de mejora en rendimiento, en resultados. Estamos hablando de Boston Consulting Group, de trabajo de consultoría de alto nivel. Un estudio de Harvard de hace un par de meses máximo. Lo curioso de esto es que el 19% de las soluciones que son de frontera, cuando le han puesto un problema que es complejo, el 19% de las soluciones que se hacen con la inteligencia artificial son incorrectas. Son de mucha calidad, pero incorrectas. Otra cosa que ocurre cuando se utiliza inteligencia artificial como copiloto es que aquí en la izquierda vemos las personas con un nivel más bajo de conocimiento y a la derecha los que tienen un nivel más alto de conocimiento. Con GPT prácticamente nos equiparamos y en este otro estudio pues se habla de una diferencia de 12 puntos cuando al utilizar GPT un profesional junior con un nivel bajo se diferencia de uno senior en un 1% solamente. Eso tiene unas implicaciones pues a discutir seguramente. Riesgos. Pues se habla de un impacto en trabajo bastante importante. Microsoft despidió al comité ético porque no le permitía llevar el ritmo adecuado de desarrollo de las tecnologías para competir en la locura que se ha montado alrededor de esta tecnología. Y el niño, además, ya es capaz de
Si estas son las imágenes que nosotros vemos con nuestros ojos, si pasamos el escáner cerebral a ese niño, esto es lo que nos dibuja. A partir del escáner cerebral de la persona, es capaz de adivinar lo que pensamos. Pero es que si le pasamos el escáner cerebral, hay otra inteligencia artificial generada. Estas son publicaciones científicas, una de ellas en Nature, una revista muy prestigiosa y sí que no dan lugar a dudas, ¿no? Este es el texto que piensa la persona, le damos el escáner cerebral y el otro es el texto que genera la inteligencia artificial. Un poco para que veamos qué cosas pueden venir. En mi trabajo de investigación, pues trabajamos el comportamiento emergente. ¿Qué es eso? La inteligencia artificial genera comportamiento que no es predecible. Y cuando unimos un grupo de inteligencias artificiales autónomas y empiezan a interactuar, el efecto caótico que se produce hace que el sistema sea completamente impredecible. Y eso es uno de los grandes riesgos. Y termino. ¿Qué hacer? Vienen no uno, sino probablemente 3 o 4 olas de inteligencia artificial que crecen a un ritmo de duplicarse cada 6 meses. Recuerden el salto de GPT-3 a GPT-4, según estudios científicos. Tenemos que convivir seguramente con este niño superinteligente y vamos a tener que trabajar con él, mínimo como un copiloto. Pero si nos tuviéramos que ahondar en este asunto, ¿qué podemos hacer? Recientemente en Viena, en la discusión que hicimos en el grupo de Humanismo Digital Global, pues se hablaba de todas estas áreas. Pero si hubiera que centrarse en una, el área que salió con mayor impacto es la educación. Tenemos que aprender a interactuar con este chico. Tenemos que aprender a hacer las cosas correctamente. Incluso tenemos que hacer investigación. Muchas gracias. Ahí les dejo el QR del Instituto de Humanismo Digital, donde estamos haciendo tanto investigación en esta línea que he comentado, como muchísima divulgación, porque pensamos que es imprescindible, y el enlace a mi LinkedIn, que estaré encantado de interactuar con todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, don Joaquín. Y tiene la palabra don Francisco Gómez Rodríguez. Tremendo y fascinante, ¿no? ¿Qué hay? Buenas tardes. Después de las posibilidades que nos ha planteado Joaquín y de las posibilidades que llevamos viendo toda esta semana, he tenido la oportunidad de seguir las charlas por televisión. Y la verdad que la mayoría de ellas pues, me han impactado, ¿no? La verdad que han sido muy interesantes. Y me vienen muy bien algunas charlas, sobre todo la de ayer por la tarde de empresa, porque ahí se ponía de manifiesto en esa charla cómo las empresas están ya utilizando todo esto para ser más competitivos, ¿no? Y yo lo que quiero presentarles ahora es una serie de escenarios, de aterrizar un poco lo que nos ha presentado Joaquín y cómo puede impactar esta tecnología en las cosas concretas que hacen algunos profesionales, ¿vale? Y entonces tenía preparados muchos, pero bueno, iré seleccionando para no hacer muy larga la exposición. Y aquí tenemos los 4 primeros escenarios. El primero de ellos, que lo he llamado Trabajo Colaborativo Humano e Inteligencia Artificial en Investigación y Desarrollo, plantea un escenario en el que los laboratorios de investigación están formados por equipos híbridos entre investigadores humanos y inteligencias artificiales, donde estas inteligencias artificiales son capaces de entender contextos complejos, son capaces de generar hipótesis, incluso de realizar experimentos y analizar la información que obtienen de esos experimentos a una velocidad asombrosa. Esto, pues, en estos laboratorios, pues, acelera los descubrimientos científicos y tecnológicos y lleva a descubrimientos asombrosos, ¿no? ¿Y qué impacto tiene esto en los científicos? Pues los científicos, en este caso, pues, se centrarían más bien en una interpretación creativa de esos resultados, en la definición de las preguntas que deben realizar, dejando incluso las consideraciones éticas de los desarrollos, ¿no? Es decir, si debemos o no llevarlos a cabo esas investigaciones, esos resultados, ¿no? Dejando a la inteligencia artificial por la carga pesada del procesamiento de datos y de la experimentación, ¿no?
Otro ejemplo que también salió ayer en una de las charlas, más o menos con el chiste del palomo cordero, era la creatividad, he llamado creatividad amplificada en artes y diseño, ¿no? En el que los músicos, los artistas, los diseñadores pues colaborarían con inteligencia artificial que comprenden y anticipan cuáles serían las intenciones del artista. Y las inteligencias artificiales no solamente sugerirían estas mejoras o proporcionarían inspiración, como por ejemplo puede ser ChatGPT si le pedíamos ese cordero palomo, ¿no? Ese palomo cordero, ¿no? Sino que serían capaces de materializar en lo físico esas creaciones sobrepasando las limitaciones técnicas de los propios artistas, ¿no? Y llegaríamos a un escenario en el que tendríamos pues, museos llenos de obras co-creadas por artistas humanos y artificiales, ¿no? ¿Qué impacto tendría esto en nuestros artistas? Pues bueno, pues los artistas deberían centrarse más en la visión, en el mensaje, en qué quieren transmitir con esas obras, dejando pues que la parte de la inteligencia artificial pues desarrolla la parte técnica, ¿no? El llevar, materializar aquello, esa visión en algo físico. Algo que se habló mucho ayer, el tercer escenario sería la gestión empresarial de toma de decisiones optimizadas, ¿no? Esto ayer se comentó profusamente, ¿no? En el que las empresas pues, ya utilizan sistemas de inteligencia artificial pues, para mejorar y optimizar sus operaciones y su gestión estratégica, ¿no? Y el impacto que tendría esto, como una cosa en estos gestores, pues sería que los gestores y los empleados deberían centrarse en la innovación, deberían centrarse en el desarrollo de las relaciones, en la gestión del cambio, mientras que la inteligencia artificial se ocuparía de todo lo que sería la optimización, la previsión y la estrategia basada en esos datos. También hemos hablado esta mañana de medicina, ¿verdad? Ha habido la primera de las sesiones de las 10 de la mañana. A mí casi me ha llegado a poner los pelos de punta algunas afirmaciones que se han hecho. Y en el mundo de la medicina, pues bueno, esta mañana pues ya lo hemos visto, ¿no? Los médicos pues trabajan ya codo a codo con inteligencias artificiales que les permiten pues amplificar esas capacidades, ¿no? Y llegar a lo que tanto ansian algunos profesionales médicos, que es llegar a una medicina personalizada y de precisión, ¿no? El sistema de inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos genéticos, grandes cantidades de información de biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades y ofrecer un tratamiento o proponer un tratamiento personalizado para esa persona. Esto presionará a los médicos a tener sobre todo una fuerte formación, una necesidad de fuerte formación en tecnología, ¿no? No solamente ya tendrán que estar formándose continuamente en la especialidad médica, sino que tendrán que estar al día en las tecnologías para aprovechar al máximo estas capacidades, ¿no? Y ya que estamos en esta casa, pues me he permitido el lujo de plantear 3 escenarios que también han salido ya, curiosamente también han salido en las charlas, ¿no? Y que sería el escenario de un asistente legal por inteligencia artificial, en el que estos asistentes disponibles para todo el mundo, es decir, a través de Internet, pues permitiría pues, obtener asesoramiento legal personalizado por una fracción del costo, ¿no? Los profesionales del derecho, ¿a dónde deberían ir? Pues deberían ir a tareas de mayor nivel, como definir estrategias, las negociaciones, las defensas en juicio, dejando para la inteligencia artificial todo lo que es la investigación de la documentación o las argumentaciones, ¿no? Otro escenario pues serían los juicios o resoluciones de disputas asistidos por inteligencia artificial, en el que estos sistemas, gracias a que son capaces de computar toda esta información, pues ofrecerían argumentos o documentación de ayuda a jueces o a jurados para la toma de estas decisiones, ¿no? Y los profesionales del derecho pues deberían actuar de manera que aseguren que las decisiones que se puedan llegar a tomar gracias a este apoyo a la inteligencia artificial pues son justas, son consistentes en los datos y que realmente no provocan ningún problema más allá, ¿no?
Y otro escenario relacionado con el mundo legal, pero con la empresa, sería la prevención y cumplimiento proactivo, legal proactivo, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudar a las organizaciones a adelantarse a qué problemas legales pueden tener por no cumplir determinados preceptos legales, ¿no? Y los profesionales del derecho pasarían, en este caso, los abogados corporativos, a una posición más proactiva que reactiva, es decir, a intentar que su organización no incurra en estos casos, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Vale, bien. Tenía preparados algunos para la ingeniería, los pasos, y voy un poquito pensando un poco en la casa, en la universidad, y cómo veo yo que la inteligencia artificial puede ayudarnos en los procesos en la universidad. Y he planteado ahí cuatro escenarios. El escenario de la automatización de las tareas rutinarias y administrativas, en las que la inteligencia artificial ayudaría en todos los procesos rutinarios. Yo creo que esta es obvia, ¿no? Los procesos de matrícula, de digitalización de archivos, incluso la gestión financiera, las matrículas. Y los empleados, en este caso, pues se verían un poco, deberían desplazarse a labores de mayor valor, como la planificación estratégica, la mejora continua y estas cuestiones. La personalización de servicios estudiantiles. Los sistemas de inteligencia artificial ayudarán a proporcionar servicios personalizados y proactivos a nuestros estudiantes, y ofrecerán recomendaciones personalizadas de cursos, e incluso analizando el propio rendimiento o las preferencias del estudiante, pues podrían darle un asesoramiento académico. ¿Y los académicos dónde quedamos en este caso? Bueno, pues los académicos deberíamos trabajar con estos sistemas de inteligencia artificial para tener una visión más completa de nuestros estudiantes, saber cuáles son sus necesidades específicas y hacer una especie de mediadores entre lo que propone la inteligencia artificial y lo que necesitan los estudiantes. En la gestión de recursos y espacios está claro que los gestores que actualmente se dedican sobre todo pienso en los vicedecanos de ordenación académica, que tienen que gestionar los espacios y los horarios, pues los sistemas de inteligencia artificial nos van a ayudar a eso y van a poder prever esa utilización. Y, por último, en el ámbito de los recursos humanos, pues la gestión del talento, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial ya se están usando en muchos casos, pues ayudarán a gestionar los recursos humanos desde la contratación hasta el desarrollo de formación de este talento. Podrán ayudar a seleccionar a las personas concretas que deben ir a cada puesto y a desarrollar los planes de formación para esas personas. Por lo tanto, los que ahora se dedican a esas labores pues pasarían a un papel más estratégico, en el que podrían definir pues puestos de trabajo más inclusivos, más eficientes y labores un poco más de alto nivel. Paso ahora a hacer un par de reflexiones. Me gustaría dejaros en el minuto y medio que me queda varias reflexiones y plantear 3 preguntas. Dejaros 3 preguntas abiertas para que la veáis vosotros. Como veis, en todos estos escenarios he planteado que la inteligencia artificial actúa como una especie de copiloto que nos ayuda a mejorar algunos aspectos, pero tenemos que ser conscientes que no es difícil que en algún momento estas inteligencias artificiales tomen el control completamente de algunas de estas labores. Y será importante que reflexionemos de manera concienzuda si realmente cuál es el impacto ético, social y económico de dejar que la inteligencia artificial tome el control de algunas de estas cosas, ¿no? La segunda idea es que todos aquellos que piensan que la inteligencia artificial no va con ellos porque todo lo que hacen es humano y no puede ser sustituido por una máquina, se equivocan radicalmente por varias razones. Primera, la apunta ya Joaquín. Un minuto. La apunta ya Joaquín. ChatGPT acaba de empezar y ya es capaz de ofrecer respuestas a preguntas complejas, de relacionar conceptos aparentemente separados y en tiempo récord, ¿no? Y por último, quería trasladarles la idea de que tenemos que utilizar la inteligencia artificial todo ya y cuanto antes, por 3 razones. Primero, porque aumenta nuestra capacidad, aumenta nuestra productividad y, como se vio en algunos casos de la mesa de ayer de empresas,
es una ventaja competitiva. A mí, os recomiendo, si no pudisteis verla, que la vierais la de ayer, porque es alucinante lo que realmente han conseguido hacer. Segundo, porque si no conocemos el potencial que tiene esto, porque lo usemos, no podremos protegernos si alguien quiere utilizarlo en contra nuestra. Si no sabemos que un cuchillo corta, es difícil que si alguien se acerca a nosotros con un cuchillo, pensemos que nos va a hacer daño. Y por supuesto, si que nosotros nos neguemos a utilizarlo, no va a hacer que nuestro competidor no lo use, y lo va a usar. Esa es una certeza. Y por último, quiero dejarle 3 preguntas para su reflexión, que sería, la primera de ellas sería, ¿qué labores de las que realizas ahora mismo estarías dispuesto a acceder a la inteligencia artificial? ¿Qué condiciones debería cumplir esa inteligencia artificial para que le confiaras esa labor? Y una tercera pregunta, ¿cómo se tomarían tus compañeros de trabajo que tú un día decidieras que la inteligencia artificial hace una cosa que antes hacías tú? ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco. Tiene la palabra. Pásame el teclado. la inteligencia. La inteligencia artificial. Bueno, pues Don Carlos Marcelo. Ay, perdón. No. Pensaba que decía que muy buenas tardes y gracias por la invitación. Vamos a ver. Aquí. Bueno, ya paso de esto porque ya se me ha presentado. Mi papel en esta mesa yo lo pensé como, bueno, un elemento extraño, porque ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este que está sobre todo dominado por ingenieros? Pero estamos hablando de inteligencia artificial y de educación y sobre todo de formación. Estamos hablando de cómo la inteligencia artificial ha crecido, en palabras de Joaquín, es un tsunami que nos está atrapando. Y me toca, pues, quizás hacer la mirada desde la formación para el empleo, de la formación para continuar en el empleo, la formación para mejorar en el empleo y la formación para tener un empleo futuro. Por tanto, hablamos de la educación. Lo que yo he ido aprendiendo en estos últimos meses, soy un usuario, si no diario, pues casi eso, día sí, día no, de algunas aplicaciones, especial ChatGPT, lo utilizo y me parece que es una herramienta fantástica. Desde el punto de vista de la educación, me gusta empezar con esta frase que demuestra cómo avanzamos. La inteligencia artificial se nos está presentando como una innovación disruptiva, una innovación en la cual nada de lo que había antes ya sirve, ya va a ser todo radicalmente diferente. Los mensajes que lanzamos son también espectaculares. Fíjate que somos capaces de leer la mente, fíjate que somos capaces de pensar como el cerebro humano, con este artículo que salió hace poco de estos investigadores, uno de ellos español. En definitiva, se está planteando la idea de la inteligencia artificial como un cambio radical. Y lo que ocurre en educación es que cuando los cambios se presentan como radicales, la respuesta no es vamos a irnos a lanzarlos a la piscina, porque a veces los educadores piensan y tienen la duda de si la piscina estará vacía o no. Y no es por casualidad, ya tenemos experiencia. ¿En qué tenemos experiencia? Bueno, mirad, seguramente os suena este informe de la UNESCO que nos dice que los informes PISA están demostrando que el uso excesivo de las tecnologías digitales en el aula pues puede tener efectos negativos. Es decir, esto que parecía un axioma de ponga un ordenador en su casa, ponga un ordenador en la clase, cada niño con su ordenador, one laptop per child, los proyectos que en muchos países, tanto en España como en otros países, incluso con menos poder adquisitivo, han invertido en educación. Este eslogan de que la educación sin ordenadores era, pues bueno, pues como perder el tiempo y pasar al siglo XIX. Ahora nos viene la UNESCO y nos dice que ojo con estas innovaciones que no están basadas en la evidencia. Desde la educación y de la formación me parece que junto con este efecto impactante que sirve mucho a las empresas tecnológicas, que son
ya empresas privadas. ChatGPT empezó siendo software libre y ahora mismo es todo privado. Pues interesa ese efecto de vamos a llevar a cabo una revolución que permita que las personas, o sea, que se nos haga ver que las cosas son distintas. ¿De dónde partimos? Sigo con este informe de la UNESCO. Partimos del informe que nos dice que en España, entre 2015 y 2021, hemos subido un 10% en el uso de las competencias digitales, hasta un 60%, del tramo de edad entre 16 y 70 años. Eso significa que hay un 40% todavía de personas cuyas competencias digitales son escasas, por no decir nulas. Ese es un desafío que tenemos, ¿eh? Cuando queremos utilizar la inteligencia artificial como parte de la formación, tenemos que pensar en ese bloque de personas a las cuales tenemos que ayudar a aprender. Bueno, ¿y cómo aprenden estas personas? De nuevo, este informe nos dice que en la formación inicial de los formadores, las competencias digitales y la formación tecnológica está bajo mínimos, como lo podéis ver en la gráfica de la izquierda. Mientras que la formación continua sí ha habido mucha inversión, pero llegando casi en torno al 70%. Es decir, hay todavía un 30% de trabajadores que no tienen las competencias digitales que supuestamente requerirían para mantenerse en el puesto de trabajo, suponiendo que su puesto de trabajo esté en este medio, en el de no cualificados ni altamente cualificados, sino en este sector medio, cuyo trabajo puede ser prescindible. Además, también en la gráfica de la derecha podéis ver que cuando hablamos de formación, la formación no es un concepto unívoco. Nos formamos a través de diferentes vías. Aprendemos por nosotros mismos, autoformación o aprendizaje informal, aprendemos con otros, aprendemos yendo a cursos o aprendemos yendo a seminarios o como algo que aquí está pasando. Bueno, pues si ven la gráfica, ¿qué es lo que nos dice? Que las personas se están formando a través de la autoformación. Es decir, la autoformación, el aprendizaje informal es el procedimiento a través del cual llega con mayor éxito la actualización. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es el escenario que podemos tener, es decir, un conjunto de personas, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, que para encontrar un puesto de trabajo y para mantenerse en él, necesitan no solamente una formación en competencias digitales, sino en otras competencias, como voy a ver ahora. ¿Qué nos encontramos? Ya se refería Paco anteriormente, mayor complejidad en el trabajo, incremento de la automatización, como estamos viendo y se vio también en las intervenciones de las empresas de la semana pasada, del día pasado. Esto está llevando a la reducción de puestos de trabajo de baja y de media cualificación. Y esto significa un gap tremendo que necesitamos superar con estrategias formativas que permitan que las personas que tienen poca cualificación puedan recibir o formarse en aquellas competencias que son hoy día necesarias. La pregunta es si personas con 40 años o con 50 van a ser capaces de llegar a esas competencias a las cuales me refiero. Bueno, ¿qué nos dice el CEDEFOP? El CEDEFOP es la institución europea encargada de la investigación sobre la formación continua, lo que en la Unión Europea se llama Vocational Education. Formación para el empleo, formación continua y formación profesional inicial. Bueno, pues en este informe nos está planteando que hay una estimación, lo leo aquí, lo tenía en la diapositiva, pero por alguna razón no me traje la última versión. Hay 128 millones de adultos en los Estados miembros de la Unión Europea con el potencial para actualización, upskilling o reconversión. Es decir, hay un 46,1% de población adulta en la Unión Europea que necesitará, debido al impacto de la inteligencia artificial, cualificación o recualificación. ¿En qué aspectos? Pues curiosamente no en los aspectos instrumentales, sino en esto que se ha venido a llamar competencias blandas. Competencias blandas que tiene que ver con capacidad de pensar de forma diferente, pensamiento divergente, capacidad de aprender de manera autónoma, aprendizaje autorregulado. Eso que cada vez aprendemos más, sobre todo en la universidad, pero que nos falta mucho más. De trabajar en equipo, aprendizaje autorregulado que decía, y de gestión y protección de datos.
Además, también se ha venido trabajando, bueno, ahí lo pongo en la diapositiva, de competencias que tienen que ver con la capacidad de programar, de trabajar en equipo, de desarrollar esas competencias clave, así como de, bueno, pues dar respuesta a ese desafío que se está planteando. Desde el punto de vista de la formación, un elemento fundamental somos los formadores. Cuando hablo de formadores no me refiero a los profesores de la universidad solo. Somos formadores en la universidad porque trabajamos en la formación inicial. Hablo también de los educadores y hablo también, sobre todo, de aquellas personas que se encargan de ofrecer formación a las personas que están trabajando, es decir, formación continua. Bien, en España, en la Fundae, la institución que se encarga de ofrecer formación continua a los trabajadores y trabajadoras. Y hay que decir que la mayor parte de esta formación se ocupa a través de cursos de formación. Es decir, no mucho que ver con esa tendencia que comentaba anteriormente del aprendizaje informal y del aprendizaje en equipo. Bien, ¿qué podemos hacer los formadores para intentar incorporar estos elementos nuevos, estas herramientas nuevas que nos ayuden a facilitar no solamente nuestro trabajo, sino hacer que nuestros estudiantes piensen su futuro laboral de una manera diferente? Ya no solamente su futuro laboral, también su futuro personal. Creo que los formadores y formadoras debemos repensar cómo preparamos nuestro trabajo a partir de estas herramientas. Es decir, preparar el trabajo significa planificar lo que vamos a hacer. Y yo a menudo le pregunto a ChatGPT, oye, plantéame una actividad de aprendizaje que pueda diseñar con mis estudiantes con el objetivo de conseguir esta competencia. Y me está dando respuestas. Evidentemente, como decía Paco, yo no voy a aplicarla automáticamente, pero me da ideas. Por tanto, tenemos que formar a los formadores para que sepan utilizar las herramientas como el amigo que sugiere o la amiga que sugiere ideas y que hace que el proceso de trabajo intelectual se enriquezca porque nos permite o nos abre ciertas puertas o nos da ciertas ideas que puede que no se nos ocurrieran si no lo hacemos. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el que enseñamos. El que enseñamos forma parte del trabajo del educador y del formador. Claro, aquí necesitamos, no tanto en la universidad, sino en la formación para el empleo, conocer cuáles son los yacimientos de empleo, este término que antes se utilizaba, cuáles son las nuevas ocupaciones emergentes que van a surgir como consecuencia de la incorporación de estas tecnologías nuevas en las empresas. Para que cuando planteemos planes de formación, esos planes de formación no sean para un trabajo del pasado, como está ocurriendo ahora, sino para que sean de un trabajo del futuro. Y ahí necesitamos esa investigación de analítica de datos, de conocer tendencias, para que la oferta formativa vaya vinculada a esas ocupaciones que se van y se están viendo ya enriquecidas con las tecnologías. Y el cómo evaluamos es fundamental. Ya a los profesores de universidad esto, claro, lo tenemos, pues, en fin, como una losa. Ya fue las evaluaciones del curso pasado en que aprendimos que según cómo evaluábamos, ahora vamos a tener que repensar la forma de evaluar. Porque ya no vale esa idea de que fomentamos el trabajo autónomo de los alumnos o del trabajo en equipo de los alumnos y que lo que se nos presentan es un ensayo o un trabajo en equipo que nosotros evaluamos y si acaso le pasamos el Turnitin para evitar el plagio. Eso ya no nos vale porque sabemos que cualquier trabajo puede ser redactado por ChatGPT. Eso nos va a llevar de nuevo a esta idea de que si uno quiere tener una certificación de competencia, tiene que demostrar la competencia. Y la demostración de la competencia tiene que ser una demostración real o mediada por tecnología, pero real. ¿Cómo se evalúa los aprendizajes en la formación continua? Ahí tenemos una dificultad. Piensen que estoy hablando de formación inicial y formación continua. En la formación continua la evaluación de los aprendizajes es mínima. La evaluación de la formación que se realiza es exclusivamente la satisfacción del usuario con el curso recibido, lo que se suele llamar la hoja feliz. Al final del curso rellenamos un checklist. Pues muy bien, si queremos que la formación
lleve a cambio de competencias, a adquisición de nuevas competencias, la evaluación tiene que estar también basada en la demostración de la competencia que requiere el uso de esas tecnologías. Y ya desde mi punto de vista, y de una visión ya más personal, de todo lo que nos ha mostrado Joaquín, ¿qué es lo que puede ser un cambio trascendental en la educación? Desde mi punto de vista, perdona Joaquín, nada de lo que nos ha mostrado supone un cambio rupturista. Es simplemente hacer algo de manera distinta, más fácilmente. No te enfadas. Es que ahora lo voy a hacer un desafío. Para mí, el desafío que debería... Bueno, aquí está. Para mí el desafío que tiene que tener la inteligencia artificial en la educación es pasar del modelo de talla única que tenemos en la formación inicial, en la formación continua. Es decir, cuando formamos a las personas, formamos a todos lo mismo, más o menos, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Puede darse también la opción de que el tiempo y el espacio sea abierto, un MOOC en donde cualquier persona pueda avanzar a su ritmo, pero el contenido es el mismo. Desde ese modelo, que es el modelo tradicional, que no ha cambiado casi nada en la educación y la formación, este es el modelo, a pasar a un modelo en donde se personalice, es decir, que podamos generar itinerarios de formación adaptados a las necesidades individuales, a las características de aprendizaje individuales, a las posibilidades, a la motivación de cada persona, de cada ciudadano. Si consiguiéramos eso, si consiguiéramos ese gran objetivo que la educación siempre ha tenido, la personalización, y nunca lo ha conseguido porque es imposible diseñar planes personalizados para grupos numerosos como habitualmente tenemos en educación. Si yo soy un coach, evidentemente personalizo mi formación, pero entonces uno a uno, y la economía no permite que podamos hacerlo con la totalidad de las personas, de esos 46 millones de personas que están necesitando formación. Esa personalización que lleve a la adaptación de las competencias, a permitir un ritmo de aprendizaje adaptado, a que los recursos de aprendizaje se adapten también a los estilos de aprendizaje. No todos preferimos la misma forma de aprender, unos aprendemos mejor con vídeo, otros con audio, otros leyendo, reflexionando, dialogando. Esa creo que es, desde mi punto de vista, y con esto ya termino, ese creo que es el gran desafío de la inteligencia artificial y el gran servicio que la inteligencia artificial puede hacer para no solamente la educación y la formación universitaria, sino para esos millones de trabajadoras y trabajadores que van a perder su puesto de trabajo y que necesitan una formación rápida. No como Matrix. ¿Se acuerdan de Matrix, verdad? ¿Y el helicóptero? Hay muchas personas jóvenes por aquí que igual no la habéis visto. ¿Habéis visto Matrix? Bien. ¿Y acordáis de la escena del helicóptero? En un minuto alguien aprende a pilotar un helicóptero. Bueno, pues no es así, pero quisiéramos que los tiempos se acortaran. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Tiene la palabra el profesor don Antonio Ruiz Cortés. Muchas gracias. Los tractos de analógicos. ¿Tiene papel también? No. Gracias. Quiero empezar mi intervención agradeciendo al decano de la facultad, profesor Llano, Fernando, por la invitación. La verdad es que, bueno, se quedó en el spam, no sabemos cómo, y me avisaron hace unos pocos días, y la verdad que me hizo una tremenda ilusión poder participar aquí, sobre todo cuando había al profesor Piñero, con quien compartía camino a Huelva durante un par de años con conversaciones muy interesantes precisamente sobre el ámbito laboral y del derecho del trabajo. Y también con el profesor Peñal, que en aquel momento era alumno. Entonces, bueno, se ha dado aquí una configuración muy atractiva. Y bueno, a lo largo de mi participación en la universidad como profesor he tenido la oportunidad de compartir con varios profesores de esta facultad momentos muy interesantes y la verdad que bueno, me agrada mucho estar en esta facultad y sobre todo que últimamente estoy trabajando en temas de investigación que empieza ya a estar muy cercano y espero que sea útil para el ambiente del derecho. Me hicieron el encargo de a ver si podía aterrizar un poquito en el mercado laboral
y también con unos fundamentos y dar otra perspectiva de todo lo que se está comentando aquí de ChatGPT. Entonces, vamos a ver si esto nos sale. Un poquito el seco que voy a tener en esta charla es que soy ingeniero informático, ingeniero software concretamente, le diremos qué es eso, y desde los años 90 estoy usando inteligencia artificial y aplicándola a resolver problemas. Y mi posición en esta mesa es que la evolución del mercado laboral, como no puede ser de otra manera, estará fuertemente determinada por la coevolución, y ahora hablaremos un poquito de esta palabra, entre los seres humanos y lo que se vienen a llamar los seres digitales vivientes, los LDVs, que llaman los americanos. Mi aproximación la voy a fundamentar con cuestiones que entiendo que son básicas para entender mi posicionamiento y, sobre todo, si hay algo de debate, pues que creo que son interesantes, algunas reflexiones sobre el mercado laboral y concluir. ¿Qué fundamentos quiero trasladar? Mensaje muy claro. La inteligencia artificial, no sé si se está comentando porque no he tenido la oportunidad de participar en otras charlas, pero la inteligencia artificial no es algo etéreo y no está desligado del software. Es un caso particular del software. Quiero hablar también de la evolución entre los humanos y los seres digitales y los límites que, derivados de la naturaleza de la inteligencia artificial, existen. ¿Qué es el software? Esta pregunta me la hice cuando recibí el premio Aritmel. Me resultaba bastante incómodo que dijeran que yo hacía inteligencia artificial, cuando no hago inteligencia artificial. Lo siento, hago software. Algo más genérico, intento resolver la vida a los profesionales del software para que den soluciones a personas reales. Pero veía que existía una gran ignorancia entre la conexión de la inteligencia artificial y el software. Entonces he visto oportuno, no pensando que ustedes ignoran esto, pero he visto oportuno y por lo menos contarlo la experiencia que tuve, ¿no? Porque a los periodistas que me entrevistaron y después viendo cómo se recogían las noticias, pues veía que algunos no se enteraban. Entonces creo que es importante. El software, bajo mi punto de vista, es un producto inmaterial, ahora veremos, que está ante todo creado, es una creación, por una inteligencia que tradicionalmente ha sido natural, pero que cada vez más es artificial y realmente está cada vez más hibridada. Y lo que también está cierto, creo que todos tenemos claro, el software es esa cosa a lo que somos adictos. Todos disfrutamos cuando tenemos la posibilidad de usar un buen software y todos lo pasamos mal cuando la cosa no funciona, cuando el wifi nos deja tirado, cuando el WhatsApp se cae, cuando más nos hace falta o cuando perdemos la cobertura y estamos tirando del GPS y no sabemos cómo llegar al sitio. Se reúnen todas las condiciones de una adicción. Es muy fácil construir software. Lo construyen los niños y lo construye cualquiera. Eso no es difícil. Lo difícil es construir un buen software. Cuando digo software, me refiero a inteligencia artificial, que es un caso particular del software. Con ChatGPT se pueden hacer muchas cosas y van a salir muchos modelos de lenguaje. Hoy por hoy yo lo paso mal, tengo conciencia ecológica con la cantidad el despilfarro tan grande que se está haciendo de energía, el impacto medioambiental que está teniendo, tanto entrenamiento que se están haciendo de modelos grandes del lenguaje. Esa parte está oculta. Voy a intentar dar algunos datos. ¿Qué se entiende por una buena inteligencia artificial? Esa que está disponible cuando se le necesita. Esa que es responsable con los datos y con la información que maneja, que se adapta a nuestras preferencias, que presenta resultados fiables. Dependiendo del problema que estemos abordando, podemos asumir una mayor o menor fiabilidad. Desde luego, si me están operando, a mí me gustaría que si está asistido por una inteligencia artificial fuera 100% precisa, o al menos mejor que el peor de los médicos. Pero, ¿qué distingue a la inteligencia artificial de otro software? Pues que es autoadaptable. Se adapta en función del aprendido y eso sí le confiere una característica muy singular. Como software que es inmaterial. No me resistía a poner aquí la foto, eso que veis ahí es el aritmómetro digital. Ese fue el digital no, el electromecánico. Es, digamos, la primera calculadora electrónica elaborada por Leonardo Torres Quevedo, la presentó en el Congreso de París en el año 1920, y eso que veis ahí se podría interpretar como sería el ChatGPT de los años 20 del siglo pasado. Lo que veis a la derecha es una máquina de escribir. En esa máquina de escribir ponía un problema matemático, fundamentalmente resolución de ecuaciones, y la respuesta se la devolvía en otra máquina de escribir que no está ahí porque desapareció, no se ha podido mantener en el museo. Fijaros, estamos hablando de hace 100 años, y esto fue el último grito en París, como decía en la moda.
100 años, y se tenía la posibilidad de interactuar. No sé si se ve aquí el chat, o sea, la posibilidad de poder escribir a través de una máquina. Me gustaría también decir que la inteligencia artificial no es nueva, nació hace más de 70 años. Y que ChatGPT simplemente es un caso particular de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa. Creo que todos lo sabéis, pero bueno, creo que es importante. Hay otras muchas IA que son tan útiles o más. Coevolución. Ante todo, ha salido la palabra colaboración. Coevolución va un poco más que la colaboración. Es una colaboración con algunos añadidos. Está claro que la tecnología, todos lo sabemos, moldea a los individuos y a la sociedad. Y, a su vez, la tecnología está generada por personas concretas, ¿no? A lo largo de la historia todos podíamos ver todo el impacto que ha tenido los grandes avances tecnológicos. Estaba pensando, por ejemplo, en la imprenta. Cómo en su momento pues, hizo desaparecer toda una profesión, o al menos una ocupación, como eran los amanuenses que existían en los monasterios para transcripción. Esa profesión desapareció, pero aparecieron escritores y aparecieron aquellos que tenían que arreglar las imprentas. Bueno, ¿y qué os vamos a decir de las redes sociales? Las redes sociales pues, ha supuesto un impacto muy positivo, pero también ha generado otros muchos problemas, como pueden ser las noticias falsas, ¿no? Para muchas personas, los sistemas informáticos lo interpretan ya como seres digitales vivientes. Y no es una expresión poco reflexionada, sino bastante. El ciclo de vida que nos enseñaron cuando éramos pequeñitos, ¿qué es el ser humano? Pues el ser humano nace, se reproduce, se desarrolla y muere. Se desarrolla, se reproduce y muere. Pues eso mismo es un programa informático. El programa informático se concibe, se desarrolla, se reproducen. Problema. La reproducción, el caso más claro que se ve es con los virus informáticos. Evolucionan, todos habéis sido usuarios de versiones antiguas de Windows o de Mac OS y de los sistemas operativos que lleváis en vuestros móviles. Y en algún momento mueren. El ser humano está lleno de prótesis computacionales. Llevamos prótesis. Algunos llevan audífonos muy potentes, los implantes cocleares son fantásticos, muchos de ellos con computación neuromórfica. ¿Qué sería nuestra vida sin móvil? Mayor prótesis que esta. Lo que se está poniendo ahora de moda, los segundos cerebros. Hay herramientas tipo Notion, Tana, que te permite estructurar tu conocimiento y volcarlo. Eso se le llaman segundos cerebros. Realmente ya se está, como se vislumbra por dónde va a poder venir la interfaz entre el cerebro biológico y el cerebro digital, pues ya se está viendo de qué manera estructurar ese cerebro digital. Y ChatGPT, que lo vemos todos claros, se ha convertido en nuestro consultor. Al hilo de lo que decía Carlos Marcel, realmente ChatGPT es impresionante. Yo lo uso día sí y día también. Realmente, y a mí lo que más me ha gustado, y va en este sentido un poco lo interesante de la coevolución, la evolución o la coevolución entre dos especies es cuando los avances de una repercuten o se retroalimentan con la de la otra. Entonces, si vemos los ordenadores que existían en los años 50 no tienen nada que ver con los de ahora. La evolución de los ordenadores nos han hecho poder hacer mayores progresos, incluso nos han dado más inteligencia. Para mí, por ejemplo, uno de los aspectos muy positivos que veo de ChatGPT es que para conseguir algo verdaderamente útil, más allá de poder, digamos, ser poco honesto a la hora de elaborar un trabajo y que te lo haga ChatGPT, pero si realmente vas con una actitud honesta, es que te fuerza a pensar de qué manera plantear una pregunta. Y para mí es súper útil plantearse preguntas. Para mí la curiosidad es la madre de la ciencia y que puedas satisfacer tu curiosidad preguntando a alguien que no se cansa y que no se te enfada, está muy bien. Si encima gastara poca energía sería fantástico, pero bueno, nadie es perfecto. ChatGPT tampoco. Entonces creo, eso se ve, podría haber un rasgo, que no tengo tiempo para expresarlo, de cómo realmente la coevolución nos puede hacer más inteligentes. Y si no nos hace más inteligentes es porque no queremos. Quiero terminar este apartado con una frase para pensar. Richard Dawkins tiene una frase muy célebre que es que una gallina es la manera en la que un huevo fabrica otro huevo. Con esta idea, que la traslada el profesor Edward Lee en su libro de Coevolution, el profesor Edward Lee va un paso más allá y se plantea, ¿será un ser humano la manera que tiene un ordenador de construir otro ordenador? Actualmente este profesor está elaborando un tercer libro a partir de las reflexiones que ya empiezan a surgir sobre si realmente lo virtual y lo real es diferente.
pensando en Matrix, si realmente estamos viviendo dentro de un Matrix o no. No son reflexiones de pasar el rato, o sea, estamos hablando de reflexiones muy sesudas y que realmente yo no sé ahora mismo hacia dónde irme, pero lo que sí que tengo claro que hoy por hoy lo que podíamos tener hace unos 100 años de un cerebro puramente biológico y puramente humano y una inteligencia natural, lo que tenemos hoy por hoy es una inteligencia híbrida, donde realmente cada vez dependemos más de una inteligencia artificial. Pero esta inteligencia artificial tiene límites. Fijaros, por su naturaleza, está sujeta a errores. De entrada está hecho por humanos y los humanos tenemos sesgos, tenemos errores en nuestro cerebro, lo que le llaman los sesgos cognitivos. Si conocéis el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, es una delicia. Pero también se pueden incorporar sesgos, voluntariamente también sesgos o errores, realmente con motivos poco confesables. Pero es que la inteligencia artificial, como software que es, necesita un sustrato, necesita algo donde apoyarse, algo donde vivir. Las tecnologías clásicas, pues estamos hablando de silicio, que se coge de la arena de la playa, hablando grosso modo. O también podemos hablar de ordenadores cuánticos, un sustrato cuántico, que ya pasamos a, entre otras técnicas, pues poder enfriar los átomos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero es que, algo más grave, la energía que necesita, porque son seres digitales, vivientes, para vivir necesitan energía eléctrica. No sé si alguien habrá pensado ya en la clasificación energética de ChatGPT, pero si la A es la mejor y la Z es la peor, yo creo que ChatGPT estará en Z, mucha Z. Y para mí lo más interesante, o quiero pensar que es así, que la inteligencia artificial siempre podrá ser destruida por el hombre. Y si no lo es, ha sido por culpa nuestra. Reflexiones muy rápidas, que voy corto de tiempo. El trabajo, sobre lo que realmente era la temática, una de las temáticas de esta mesa redonda, el trabajo y el mercado laboral. El trabajo ha evolucionado y lo seguirá haciendo. Y la inteligencia artificial generativa simplemente es un avance tecnológico que marca una era, pero no será la última. Estoy seguro que dentro de, 5 o 10 años, cuando llegue el embodiment de las inteligencias artificiales, estaremos en un panorama. El embodiment es eso que podamos tener, si se habrá comentado, un androide, pues que realmente no sea, volviendo a Blade Runner, que no seamos capaces de distinguir si lo que tenemos es un ser humano o es una inteligencia artificial en un cuerpo que parece humano. Eso será una revolución también brutal. Y lo que sí que es cierto es que este avance que estamos viviendo hoy por hoy de la inteligencia artificial nos ha pillado en una transición energética, ecológica y económica hacia un mundo más sostenible. ¿Lograremos una inteligencia artificial sostenible? Porque hoy por hoy no lo es. Y este debate está encima de la mesa. Asistiremos a un cambio radical en la forma de trabajar y consumir que traerá enormes beneficios y también efectos sociales adversos, que está claro. ¿Lo querrán evitar quienes dirigen o controlan la IA? Porque es que la IA está controlada. ¿Por quién está controlada? Bueno, las grandes tecnológicas, en mi opinión, fundamentalmente. Pero está claro que en el momento que hay alguien que controla, va a haber alguien que va a salir beneficiado y otros que van a salir perjudicados. Y en este sentido, quizás simplemente me voy a centrar en que existen características monopolísticas en lo que ha surgido ya con GPT. Fijaros que GPT ha costado entrenarlo más de 100 millones de dólares. Esto sin contar los pagos que le tendrían que haber hecho por la propiedad intelectual de todos los textos que ha copiado de Internet. Y sin entrar que no le está pagando la realimentación a los usuarios. Todos nosotros que estamos usando ChatGPT lo estamos mejorando. Pero fijaros, ¿quién se puede permitir 100 millones en 6 meses? Y seguir entrenándolo. Esto estamos haciendo crecer a un ChatGPT con un coste que al final, como digo por aquí, la fiesta la están disfrutando unos pocos y la estamos pagando todos. Yo particularmente no me encuentro cómodo cuando me encuentro que hay una fiesta en la que yo estoy pagando y no se me invita, ¿no? Y que además es una fiesta que va a ser perjudicial. Creo que no existe suficiente conciencia sobre esta parte oscura, llamémoslo así, o la parte menos conocida de la inteligencia artificial, y tampoco en cómo se repercuten estos costes sociales, medioambientales, en los empleadores y en los que controlan. Que la IA afectará a nuestras vidas, por supuesto. Queremos que esta transición sea
socialmente justa y ambientalmente sostenible y que genere grandes beneficios en términos de salud y bienestar. Porque si no, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? Estas son preguntas que planteo aquí. Yo creo que podemos hacer uso de la informática. Quiero poner ahí eso de informática. Informática para mí es algo precioso. Soy enamorado de la informática. La informática es esa disciplina, esa ciencia, que todo aquello que supone información, que todo aquello que tiene significado, da igual que esté escrito, que esté hablado, que sea una ilustración, que sea algo visual, algo que tiene significado y algo que tiene sentido, se le puede tratar de manera automática. Los creadores de este término estuvieron muy acertados. Información automática, y de ahí informática. Y, por supuesto, lo que también tengo claro es que con la informática no llegamos a buenos sitios, pero no es suficiente. Para mí es fundamental legislar y hacer política. Son muchísimos los interrogantes que tenemos ahora. Creo que son muchas las preguntas muy buenas que nos podemos hacer, pero tendremos muchas respuestas malas, pocas respuestas buenas. Creo que esto requiere una reflexión adecuada. Hay muchísimo, no me quería entrar, un tema que estoy últimamente investigando mucho, sobre la conciencia de la inteligencia artificial. Lo dejaremos para otro momento. Y como conclusiones, simplemente podría sentar de todas las que había puesto. Creemos que debemos dar respuesta a nuestra dependencia de la inteligencia artificial. Está claro que dependemos de la inteligencia artificial. Es un tsunami, todo lo que queramos, pero es que además dependemos de ella y vamos a depender. Y mi cuestión sería que no puede ser a cualquier precio, que deberíamos de analizar. Y simplemente con la coevolución, se me olvida decir que lo interesante aquí es que en esto de que estamos evolucionando al mismo tiempo de las máquinas, dentro de unos años, ¿quiénes estarán por delante? ¿Las máquinas o nosotros? ¿Tendremos nosotros el control sobre las máquinas o las máquinas sobre nosotros? Yo confío, espero, que estemos en el lado correcto de la evolución y que, en definitiva, el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Tiene la palabra, la última intervención, el profesor don Miguel Rodríguez Piñero Rollo, y con él pues terminaremos y no creo que haya lugar a turno de preguntas, lo aviso ya, porque vamos fatal de tiempo. Bueno, entonces seré muy claro y no habrá preguntas entonces. No habrá espacio para ella. Bien, no voy a utilizar PowerPoint porque sabía que íbamos a estar bastante apurados. Lo tengo aquí, me va a servir de guión. Yo voy a hablar principalmente, agradecer la invitación, la presencia de ustedes aquí. Yo voy a hablar del mundo del trabajo, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo de dos perspectivas. Una, el propio impacto, cómo afecta al trabajo o al modelo tradicional de trabajo que hemos tenido hasta ahora, y en segundo lugar adoptaré una perspectiva regulatoria, es decir, cómo hay que reaccionar ante esos impactos, cómo hay que regularlo. Desde el punto de vista del primero, del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, pues impacta de varias maneras y en varios niveles. Uno primero es en el empleo, en el propio funcionamiento del mercado de trabajo. Ya se ha dicho aquí que va a haber un impacto enorme, va a haber muchos trabajadores afectados, va a haber una destrucción de empleo. Digamos, ahí nos movemos un poco en la lógica de las revoluciones tecnológicas, que esta es la cuarta que tenemos ya. Cada vez que se ha producido eso, los impactos en el empleo han sido bastante parecidos. Sin embargo, curiosamente, a diferencia de lo que hemos tenido con revoluciones anteriores, incluso la revolución digital todavía en curso, hay algún elemento diferencial. Por ejemplo, hay muchísimos estudios, los estudios son muy dispares, hay algunos muy optimistas, otros muy pesimistas. Yo recomiendo dos muy recientes, uno del Banco de España, de agosto de este año, y uno de octubre de este año, de la Organización Internacional del Trabajo. El de la Organización Internacional del Trabajo tiene la ventaja de que habla del trabajo en el mundo. Cuando nosotros los europeos somos muy coloniales en el sentido de que solo lo que pase aquí nos preocupa en el primer mundo. Bueno, pero a lo mejor muchas veces la OIT te demuestra que lo que a nosotros nos parece una tragedia, a nivel global beneficia a mucha gente. Entonces eso es lo importante. ¿Qué es lo que dice la OIT? La OIT utiliza una expresión muy curiosa, es decir, no va a haber un apocalipsis. Hace una revisión de la bibliografía, se anuncia un apocalipsis del empleo y ellos concluyen que no va a haberlo.
va a haber un gran cambio, va a haber una gran tendencia, mucha gente va a cambiar su puesto de trabajo, mucha gente va a cambiar contenido, pero realmente no va a ser tan negativo en esos términos en los que nosotros pensamos que algo es negativo. El cambio se va a producir. Y es muy interesante cómo en este ámbito, con la inteligencia artificial, se ha creado un concepto que es muy significativo, el concepto de puestos de trabajo expuestos. Aquellos que van a verse afectados por la IA, y ya prácticamente todos tenemos señalado una crucecita si vamos a vernos, ver expuesto, que significa que cuando metan la inteligencia artificial vamos a perder nuestro puesto de trabajo. Entonces, ese concepto es un concepto muy interesante, pero hay una gran diversidad de identificación de cuáles son estos puestos y cuáles no. En cuanto... Yo no le voy a dar datos porque los datos, como digo, son muy dispares y hay fuentes bastante fiables, desde las más optimistas hasta los que son auténticos defensores de una especie de catastrofista y de un ludismo empresarial. Y luego ya, a partir de ahí, si se van a destruir tantos puestos de trabajo, luego qué va a ocurrir con la sociedad cuando no haya trabajo para todo el mundo, también son visiones distintas. No voy a entrar en ello. Respecto al trabajo en sí mismo, el trabajo en sí mismo va a tener cambios muy importantes, cambios en su contenido, las exigencias profesionales van a cambiar, el tipo, la forma, no solo los trabajos, sino la forma en la que vamos a trabajar van a ser diferentes, vamos a tener unos enormes espacios de aprendizaje, yo creo que eso se especifica muy bien, la IA nos va a obligar a aprender, no solo a aprender una tecnología nueva, sino a aprender a mantenernos a la altura de la IA, que ellos van a estar aprendiendo continuamente y nosotros vamos a tener que hacerlo. Eso es un cambio radical en la forma de entender los puestos de trabajo en muchas industrias, donde tú tienes un periodo de aprendizaje al principio, luego el resto del tiempo estás trabajando, salvo que haya alguna tecnología que es más bien darte un bañito de formación. Aquí estamos hablando de algo distinto. Vamos a tener un impacto muy importante sobre riesgos, se va a generar riesgos. Hay consecuencias negativas para los trabajadores que se están ya identificando. Vamos a tener una capacidad de control sobre el trabajo enorme, mucho más de lo que tenemos ahora, y lo estamos viendo en actividades, los casos más famosos, que fueron más de los primeros donde se utilizó la inteligencia artificial, el trabajo en plataforma, los almacenes de Amazon, fueron un poco pioneros, al menos desde el punto de vista de la opinión pública. En esto, pues lo que tenían en común es que los trabajadores eran mucho más controlados. Vamos a tener que aprender también a interactuar con la IA, cosa algo que los trabajadores no estamos acostumbrados. Nuestra relación con la tecnología es mucho más superficial. Ahora va a formar parte de nuestros trabajos, vamos a tener que colaborar, y desde luego lo que vamos a ver es que lo que sí parece bastante claro es que va a haber un impacto muy desigual según las profesiones. Y una de las profesiones que va a estar más expuesta, en el sentido que he dicho, es la abogacía. Las profesiones jurídicas van a, precisamente porque como funcionamos con el razonamiento, nosotros somos operadores mentales, es decir, nosotros realmente somos computadoras jurídicas. Nos han enseñado y pensamos a través de los silogismos jurídicos, en el fondo, estamos aplicando una especie de algoritmos, pues hay trabajos que van a poder ser sustituidos dentro de nuestra profesión, pero bueno, igual que va a ocurrir en otra. La IA se está utilizando ya en la gestión de personas. Ya hay instrumentos de gestión, se ha acuñado una palabra, la gestión algorítmica, donde las decisiones en materia de recursos humanos, decisiones que afectan a las personas, las están tomando inteligencia artificial. Algunas veces son decisiones, digamos, híbridas, donde hay una primera fase de selección, pasa en los procesos de contratación, entran 10.000 currículum, quien hace una primera lectura de la inteligencia artificial y luego quien hace la segunda lectura o la decisión definitiva es la persona. Pero la práctica demuestra que muchas veces la intervención de la persona es una intervención puramente formal, más para evitar un problema jurídico, para decir, no, esto no es un proceso automatizado. Pero el proceso está automatizado, te da 10, coge 10.000, te doy 10, pero de los 10 yo me quedaría y tú automáticamente te quedas a con lo cual ahí aporta bastante poco. Los datos sobre la utilización de inteligencia artificial en las empresas españolas, que los tenemos bastante completos, dicen que en materia de recursos humanos es uno de los donde todavía no está muy desarrollado. Estamos en torno un poco por debajo del 10%. Por supuesto, muy afectado por el sector en el que estamos y muy afectado por la dimensión de la empresa. La dimensión de la empresa, que no necesariamente quiere decir que tú no utilices la inteligencia artificial si eres una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque en materia de recursos humanos, si tú eres una empresa pequeña, tú externalizas. Tú acudes a una empresa de recursos humanos, un abogado social, y muchas veces esas empresas especializadas son las que están utilizando la inteligencia artificial, con lo cual, por una vía indirecta, la inteligencia artificial está entrando en la función de recursos humanos de muchas empresas medianas y pequeñas. Hay productos específicos para esto, hay productos también personales, como hemos visto antes, hay empresas que tienen su propia inteligencia artificial y que basan su modelo de negocio
en la inteligencia artificial, como son las plataformas de reparto, las plataformas de crowdworking, los marketplaces, todo el trabajo en plataforma, en realidad es un modelo de negocio basado en un algoritmo, basado en una inteligencia artificial. Incluso algunos han llegado a juicio, hay una muy famosa, la inteligencia artificial utilizada por, creo que era Globo en Italia, se llama Frank, y fue juzgado por un tribunal de Bolonia porque había discriminado a trabajadores en sus decisiones y al final, como se le había puesto nombre, al final acabó prácticamente juzgando a una persona, a una inteligencia artificial. Es una sentencia muy interesante que merece la pena conocer. Entonces, está ya presente en la gestión de los recursos humanos. Como digo, es una realidad. Siempre decimos la misma frase, que no se puede hablar de futuro, es un presente, pero este es un presente con bastante elementos. ¿Cuáles son los riesgos que genera? Genera bastante riesgo, digamos, desde el punto de vista de las oportunidades profesionales y el diseño de la carrera profesional, que se va a ver muy condicionado no solo por la capacidad de aprendizaje, sino por la capacidad de interactuación con la inteligencia artificial, que no todo el mundo la tiene igual, y eso se vio en momentos anteriores, cuando entraron los robots, no todo el mundo estaba capacitado igual para gestionar un robot, para interactuar con un robot, y eso supuso pues que hubo gente que tuvo problemas laborales. Tenemos problemas, se están identificando de riesgos laborales, normalmente riesgos psicosociales, que tienen que ver con lo que he dicho antes, la enorme capacidad de control que te supone la inteligencia artificial. Los trabajadores están hipercontrolados. Nosotros hemos creado una palabra, es la hipersubordinación. Los trabajadores que tienen, no es que sean dependientes, es que son hiperdependientes. ¿Por qué? Porque le están controlando todo el día. ¿Cómo? Pues la pulserita que tienes cuando trabajas en Amazon, el localizador que tienes, los controles biométricos. Eso genera riesgos laborales y riesgos principalmente psicosociales, aparte de los obvios problemas de intimidad, de protección de datos, etcétera, etcétera. Hay también dos grandes problemas que son problemas graves desde el punto de vista de un jurista del trabajo. El primero es la represalia. Y cómo se ha constatado que la inteligencia artificial toma represalias contra ti. Cuando tú haces algo que a ella no le gusta, pues toma una represalia, te perjudica. Pero claro, si tú faltas a trabajar, pues toma represalias, te evalúa peor. Pero claro, si tú faltas a trabajar porque estás de huelga, que es un derecho constitucional que tienes reconocido, resulta que por ejercer un derecho constitucional te ves perjudicado en la valoración que hace la inteligencia artificial de ti, pues es una represalia. A veces la represalia es, digamos, automática, lo hace la IE, otras veces es querida, otras veces es la propia empresa la que de alguna manera enseña, y eso lo hemos visto porque hay sentencias declarando la nulidad de despidos en empresas españolas, porque ese despido era consecuencia de una decisión automatizada. Y esa decisión automatizada estaba discriminando sistemáticamente a todos los trabajadores afiliados a los sindicatos. Eso es una realidad que hemos comprobado. Tenemos que luchar contra la represalia y tenemos que luchar también contra la discriminación. La discriminación algorítmica existe, empezando por la brecha digital, que en este contexto es un fenómeno muy preocupante, pero luego todos los mecanismos, todos los sesgos cognitivos, las variables proxy, todos esos elementos, los sesgos en los datos, es una realidad que se produce una discriminación. ¿Cómo responde el derecho? El derecho está respondiendo. Yo creo que es un desafío importante, pero el ordenamiento jurídico, las instituciones jurídicas están bastante a su altura. Estamos haciendo un derecho preventivo, podemos decir, en el sentido de utilizar la terminología que se hace, alerta temprana. Y nosotros, antes de que ya se esté extendiendo la inteligencia artificial a muchos sectores, ya estamos buscando, ya los estamos estudiando. Hay una alerta muy importante en la comunidad jurídica por los problemas que genera la inteligencia artificial y ya estamos diseñando instrumentos para hacerle frente. Unos instrumentos son curiosos, normas técnicas, una mezcla de soft law y de hard law, una administración por agencias como la Agencia Europea o la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, hay distintos mecanismos, una regulación multinivel donde están colaborando las instituciones europeas con los Estados miembros, donde se han diseñado unos instrumentos estandarizados de regulación. Todos conocemos estas reglas: transparencia, explicabilidad, rendición de cuentas, accesibilidad, evolución de impacto. Todo esto son reglas que están en la legislación de protección de datos que se aplican a la inteligencia artificial. En el caso del reglamento europeo tenemos los mecanismos del artículo 5 que se aplican a todos los supuestos de protección de datos y luego los del artículo 22 que son específicos para las decisiones automatizadas, incluyendo las que se producen en el ámbito laboral. Es decir, realmente, tengo que terminar, estamos muy avanzados. Quizá
puede ser más optimista, pero luego estamos alerta. No es algo como otras veces que nos han pillado los cambios tecnológicos por sorpresa. En España, ¿qué tenemos? En España estamos relativamente bien. Es decir, en España, por un lado, nos beneficiamos de toda esa intervención de la Unión Europea, a partir del Reglamento Europeo, el grupo del artículo 29 de antes, tenemos, digamos, el conocimiento que nos viene de otras entidades, la colaboración con otros Estados, pero luego tenemos ya nuestra normativa en materia de inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo, ya algo más desarrollada de la que hay en otros países. Por ejemplo, hemos sido de los primeros países del mundo que hemos regulado un derecho de información algorítmica. Los representantes de los trabajadores en España tienen derecho a que se les informe de los algoritmos que van a ser utilizados en la toma de decisiones. La Ley Orgánica de Protección de Datos, a partir ya del reglamento, regulaba una información individualizada a la persona que va a ser objeto de esa decisión, pero ahora hay una también colectiva. En la Ley de Empleo se ha reconocido un derecho de información individual para todos los demandantes de empleo que tienen derecho a ser informados sobre las decisiones algorítmicas que se van a tomar, que les vayan a afectar en materia, por ejemplo, de selección, de ser elegidos para una determinada oferta de empleo. Tienen derecho a saber que ha sido automático y además una serie de derechos en relación con la revisión por una persona. Es decir, ya lo estamos regulando. La Ley Integral para la Igualdad de Trato y no discriminación del año 2022 también, o el año 2020, perdón, también tiene un capítulo específico sobre no discriminación a través de inteligencia artificial. O sea que ya, en realidad, en comparación con otros países, no estamos tan mal. ¿Y por qué no estamos tan mal? Pues porque aquí se ha generado un círculo virtuoso de conocimiento, en el sentido no solo de que hay instituciones especializadas que han colaborado unas con otras, no solo que hay organismos internacionales, sino que ha habido una colaboración académica y científica con las administraciones públicas. Y en el ámbito concreto del derecho del trabajo en España, pues se ha generado una comunidad de jóvenes académicos con conocimientos técnicos, algunos con dobles titulaciones, técnicas y jurídicas, que han estudiado esta cuestión desde un principio, que han formado parte de un equipo de expertos que está asesorando al Ministerio de Trabajo. Y ahora mismo el Ministerio de Trabajo tiene muchísimo conocimiento y está muy actualizado sobre los problemas de la inteligencia artificial. De hecho, hay un documento de soft law que ha elaborado el Ministerio, una guía sobre información algorítmica, una guía del Ministerio, que es de primer nivel. E incluso, vosotros que sois a los técnicos, os recomiendo, leeos estas normas, leeos el nuevo artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y veréis que técnicamente son normas muy precisas, muy bien escritas, que denotan que quien las ha escrito sabe de lo que está hablando. Entonces, este elemento ha sido crucial en España para poder dar una respuesta todavía insuficiente, todavía por desarrollar, pero ya hay una respuesta primera a los problemas que genera la inteligencia artificial en el ámbito del derecho del trabajo. Bien, pues muchas gracias, don Miguel. Gracias a todos en la mesa por respetar los tiempos. Estos tiempos, como el futuro, nos ha alcanzado y entonces no hay lugar a preguntas. La siguiente mesa tiene que comenzar ahora y yo lo siento mucho. Además de irme anonadado, pues me voy también un poco compungido porque no haya turno de preguntas, ¿no? Que es de lo más interesante. Pero bueno, me imagino que en la siguiente mesa, si queda algo de tiempo y alguien está interesado y todavía queda alguien de esta mesa, pues no tendrá inconveniente en responder algo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.